Estamos a miércoles 17 de abril. Nuestra lectura hoy está en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y 2, en el Salmo 120 y en Hechos, capítulo 5. Meditaremos en Hechos 5 del 17 al 26. Acompañemos a Eli en la lectura esta mañana. Hechos capítulo 5 versículos 17 al 26. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Muchas gracias, Eli. Este pasaje relata un momento crucial en la vida temprana de la iglesia primitiva en Jerusalén. Después del arresto y liberación milagrosa de los apóstoles Pedro y Juan, los líderes religiosos judíos, especialmente los saduceos, se sintieron amenazados por el crecimiento y la influencia de la iglesia. Así que tomaron medidas para detener el movimiento cristiano. El sumo sacerdote y sus seguidores, llenos de celos y envidia, arrestaron a los apóstoles, los encarcelaron en la cárcel pública. Sin embargo, durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Por la mañana, los líderes descubrieron que los apóstoles no estaban en la cárcel, lo que provocó una gran confusión y una gran sorpresa. El ángel que se había presentado les abrió la puerta y les dijo al sacarles: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Claro, al día siguiente, cuando no los hallaron, dieron aviso y explicaron que no había explicación de lo que había ocurrido. En ese momento los guardias del templo vinieron a decirles que los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Cuántas lecciones preciosas podemos sacar de este pasaje bíblico? La primera de ellas, la soberanía y el poder de Dios. Este pasaje resalta cómo Dios está por encima de las circunstancias humanas y puede intervenir milagrosamente para liberar a sus siervos cuando están en peligro. Nos recuerda que incluso en medio de la persecución y de la oposición, Dios tiene el control y puede actuar poderosamente en nuestra vida. Él es soberano. Los milagros que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, algunos me diréis, no los vemos en el día de hoy. Bueno, no sé si no los vemos. La iglesia perseguida experimenta
milagros una y otra vez, hechos sorprendentes. Pero también nosotros tenemos que abrir los ojos a aquellas cosas que van aconteciendo en nuestra vida, porque Dios es un Dios real y para Él nada es imposible. Luego tenemos la providencia divina. La liberación milagrosa de los apóstoles muestra cómo Dios cuida y protege a aquellos que están comprometidos con su obra y su voluntad. Y esto nos anima a confiar en que Dios siempre proveerá y nos sostendrá en tiempos de dificultad. Estamos muy dados a tener todo bajo control. Yo reconozco que me gusta saber lo que va a pasar, dónde están las cosas, los programas, tener todo bien atado. Pero Dios siempre tiene la capacidad de sorprendernos y hay ocasiones en que las cosas se salen de nuestro control. Pero Él nunca pierde el control en cuanto a la obra y en cuanto a mi vida personal. Por eso vale la pena confiar en Él. Luego tenemos la importancia de la obediencia a Dios. A pesar de la persecución y el peligro, los apóstoles continuaron predicando el Evangelio en obediencia a Dios. Y esta actitud nos desafía a mantenernos fieles a Dios y su palabra, incluso cuando enfrentamos oposición y amenazas. Sed hermanos que están bajo presión en sus hogares, con cónyuges no creyentes, hermanas que están siendo maltratadas por hombres que no temen a Dios. Y sé que es una situación muy difícil, pero Dios está con vosotros. Dios está con vosotras. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que acompaña, Dios es un Dios que protege, Dios ha prometido dar la salida. Para Él no hay nada imposible. Y qué testimonios maravillosos guardo en mi corazón de hermanos y de hermanas que se mantuvieron fieles a pesar del desprecio, del maltrato, de la burla, de la presión, de la persecución a causa de la fe. Pero Dios manifestó su gracia y su misericordia y el resultado es gloria para Dios y gozo al corazón de los que perseveraron. Tenemos aquí también una lección de la ineficacia de la oposición humana contra el plan de Dios. Aunque los líderes religiosos intentan detener el avance del Evangelio encarcelando a los apóstoles, su plan fracasó debido a la intervención divina. Y esto nos enseña que ningún poder humano puede frustrar el propósito de Dios y que su obra seguirá adelante a pesar de la resistencia. Tenemos una lucha que Pablo dice no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero formamos parte de un ejército que va de victoria en victoria, que con los ojos puestos en el Señor, en ese general resucitado, en el príncipe del ejército de Jehová, como le contempló Josué antes de entrar en la tierra prometida, tiene la espada desenvainada, ha clavado en la cruz el acta de decretos que nos era contraria y nos lleva de triunfo en triunfo. Somos más que vencedores en Él, en Jesucristo. Y es allí a donde tenemos que mirar. Y por eso seguimos adelante. Y no bajamos los brazos. Y no abandonamos la fe. Y no dejamos la batalla. Porque el Señor está con nosotros. Y esto nos llama al siguiente apartado, la siguiente lección. El llamado a perseverar en la fe. Este pasaje nos anima a perseverar en nuestra fe y nuestro testimonio, incluso en medio de la persecución y la adversidad.
Nos recuerda que aunque enfrentemos dificultades, Dios está con nosotros y nos capacita para seguir adelante en su obra. Hechos 5 nos ofrece importantes lecciones espirituales: la soberanía de Dios, su providencia, la importancia de la obediencia, la ineficacia de la oposición humana y el llamado a perseverar en la fe. Estas lecciones nos inspiran a confiar en Dios en todas las circunstancias y a continuar sirviéndole fielmente, sabiendo que su plan prevalecerá. Él es nuestro Dios, en Él confiamos, a Él invocamos, a Él seguimos, a Él servimos. Estas historias están plasmadas en las páginas de las Escrituras para que recordemos esta verdad. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué maravilloso es que en aquel momento tan crucial las puertas de aquella cárcel se abrieron. A veces nos enfrentamos a puertas aparentemente inexpugnables. Queremos avanzar en la vida cristiana, queremos avanzar en el testimonio, queremos avanzar en la carrera que nos es propuesta, pero de pronto encontramos que el mundo nos quiere encarcelar. El enemigo nos quiere frenar. No te desanimes. No bajes la mirada. No dejes de confiar en aquel que te ha llamado, en aquel que te ha puesto en la brecha, en aquel que te respalda y que promete: yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por esta historia de Hechos 5, por estos hombres que no se aminoraron, que no bajaron la mirada, que no se acobardaron. A pesar de estar en la cárcel, ellos tenían una cosa muy clara: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, enfrentamos un mundo que se opone a ti. Danos valentía. Ayúdanos, Señor, a confiar en que tú nos defenderás, que no nos abandonarás y que habrás de sostenernos en la fe, en la verdad, en el testimonio. Lo pedimos hoy, en tu nombre. Amén. Gracias por acompañarme, gracias por vuestros comentarios en YouTube que leo cada día. Gracias por respaldarnos en oración para que podamos seguir adelante con este ministerio. Os espero mañana, jueves, para reencontrarnos en la meditación de la palabra. Mientras tanto, manteneos bendecibles.